Llevo 4 o 5 días solo rodeado de llamas y alpacas. Yo creo que con estas me llevo mejor. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Bueno, pues me han retenido, me voy a quedar en este pueblo, pero parece que hay hostilidades, así que voy a intentar continuar al siguiente. El siguiente pone casi 3 horas, 100 kilómetros 3 horas, madre mía, pero si es asfalto. Bueno, vamos a andar, a ver si es cierto eso o no es cierto. Bueno, me han dicho que no me van a dejar salir del pueblo, me han dejado entrar, me han dicho que no me van a dejar salir, vamos a intentarlo. ¿Ahora qué? Tengo que dar el botón para que saque las alas a esto. Hostia, empiezan las negociaciones. Aquí lo primero es dejar claro que en el anterior paso no me pusieron impedimentos. Me dieron un platito de quinoa, estuve un rato allí charlando con ellos y le dije que iba a dirección Cuzco. Pero está complicado, ¿no? Y si os ayudo no podemos moverlo e intentar pasar por ahí de alguna forma. Por ahí no, porque como me caiga por ahí me mato. ¿Tú los chamalas? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde vienes tú? Hoy vengo de, es que no sé cómo se llama el pueblo, pero a 80 kilómetros de aquí. Frío, anoche hacía mucho frío. ¿Sí? ¿A Bancay? No, pero quiero como llegar a la 30 y luego ya ir subiendo hasta Bancay. Ah. Sí, porque llevo ya muchos kilómetros de trocha y quería ya empezar con la... ¿No podemos intentar pasarlo por ahí encima? Por ahí puedo. Despacito. Si me ayudáis seguro que podemos. Yo estoy con vosotros, yo apoyo vuestra causa. Entonces, por ahí con cuidadito no podríamos subir por ahí. ¿Eh? Pero es que son muchas, ojalá pudiera pagar una gaseosa a cada uno de vosotros. Ojalá. Hola. Yo creo que cabe por ahí, o se atascará. La verdad es que no tengo ni idea si cabemos o no cabemos, pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Ojalá. No está bien, pero como si lo estuviera, yo hablo con él, de vez en cuando hablo con él. Sancho, por favor, interviene, porque aquí no se le ve predisposición que me dejen pasar. Sí. Muchas gracias. Yo creo que por ahí podemos, mira, voy a intentarlo. A lo mejor me tenéis que ayudar. Lo que no quiero es caerme por ahí por el... Va a chocar el motor, ¿verdad? Una basecita para todos los factores, para levantarlo. ¡Upa! No, es que va en tercera. No va a entrar, ¿verdad? A la mierda, ahora sí que le hemos liado, ¿no? Espera. Se ha quedado ahí cogida. No va a pasar, ¿no? Joder, sí que se ha atascado ahí bien, ¿eh? ¡Uno! Ah, es que tiene metida la primera. Embrague. Embrague ahí. Ahí estamos, vámonos. ¡Ay, muchas gracias! Joder, qué miedo, digo, me veía abajo. Ya está, ya casi terminó.
De verdad, muchas gracias. Paso miedo, en este viaje paso mucho miedo, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo, a ver hasta dónde llego hoy. Muchas gracias. Voy ahogado. Continúo un poquito más. Bueno, ahora sí empezamos el asfalto. Yo sabía que la moto se iba a quedar atascada ahí en el tronco. Obviamente el tronco era más alto que los bajos de mi moto. Pero digo, joder, con todos los que estamos aquí, seguro que me van a echar una mano y pasamos. Aunque las manifestaciones siempre son hostiles. Yo no sé por qué la gente le doy pena. Cuando voy con la moto tan cargado, de viaje, conociendo su país. Se vuelcan, se mandan hasta un plato de comida. Querían hacerse fotos conmigo. Desde casi que empecé el viaje llevo diciendo, la gente es muy buena. El 95% me atrevería a decir. Hay un 5% ahí, parece que están puestos para poner a prueba el resto, pero la mayoría de la gente es muy buena. Por lo menos conmigo lo son. El GPS dice que tengo unas pocas de horas, pero yo creo que es falso. Aquí está fluyendo los kilómetros bien. No bajan en el marcador, no sé por qué motivo. El GPS de Google Maps tengo que revisarlo. No avanza al mismo ritmo al que avanzo yo. Algo le pasa. Algo le pasa en la configuración, Despacio, despacio. ¿Veis el GPS? Las curvitas que tengo ahí. Lo llevo así media hora, subiendo y bajando curvitas así. Ni el Stelvio. No sé vosotros, pero a mí me está dando más miedo estas alturas que todos los rolls de los últimos 3 días. Telita marinera. Claro, esto tan alto, tan curveado. Y además, con un poco de gravilla suelta en el centro, durante todo el camino, que ya he tenido un sustito, que madre mía, que si la rueda no llega a estar en buen estado, o sea que hay que ir muy despacito por aquí. No me fastidies, que me voy a mojar también, lo que me faltaba. Yo solo quiero encontrar un sitio donde dormir. Ayer in extremis encontramos donde dormir, pero hoy no tengo ni idea si a donde voy hay. A 30 kilómetros supuestamente hay, pero voy a llegar de noche y quizás mojado, e ir con más cuidado todavía. Que ya no solo tenemos los chinillos del centro de la carretera, sino que ya ha llegado el agua. Bingo. Sí existe la ciudad y sí es grandecita. Ahí tendremos donde descansar. Y gasolina. Y cena. Ahí viene la señora con su burro, mírala. No digo yo que hizo la mujer la que gestiona la ganadería y agricultura. Bueno, hay de todo. Pero la mujer de aquí de Perú es dura. Me recuerda a mi tía Tomasa, que esa no había quien la parara. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya te perdido el río. Vamos a conducir 20 minutitos más. Caballo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a buscar gasolina lo primero. Y a continuación, ¿dónde dormir Rocinante y yo? Hoy tenemos muchas opciones. Le he prometido a Rocinante que dormiremos en un sitio medio en condiciones. Bueno, vamos dirección Cusco, pero allí nos espera el Machu Picchu. Bueno, no exactamente allí. Antes de ir al Machu Picchu, tenemos algunas visitas obligatorias pendientes. Bueno, ¿qué tal? Muy bueno. Estoy buscando un aceite para ese justo, no, el 7100, pero el 1040. Ese es el que tienes. Es Haso MA2. Es la especificación. Tienes, ¿no? Y del otro, del Lipón ese, ¿no tendrás? ¿Del 1040 también? ¿O no? No, 1060 ese tampoco. Nada, tengo que seguir buscando un poco más. Vale, muchas gracias. Creo que hoy no es el día para buscar el aceite. Me quedan todavía 500 kilómetros para el cambio. Pero hoy voy cargado hasta arriba. Con este calor que está haciendo. Vamos a salir del atasquillo este. Y vamos a ir al mismo Cusco, en el centro. Me han recomendado un sitio para ir a comprar el aceite. Así que vamos a no adelantarnos. Vamos a esperar a llegar a Cusco. Voy a ver si tienen algo de comer ahí. Hola, buenas tardes. ¿Tendrá algo para comer? ¿Almuercito? ¿Trucha frita? ¿Eso es lo único que tiene? Chicharrón.
¿Y sopita? ¿Sopa de gallina no te queda? ¿Sopa de gallina puedo tomar? Sopa de gallina. Y luego chicharrón. ¿Sopa de gallina? Sopa de gallina. A veces las opciones no son muchas, pero por el precio que pago no se puede pedir más. Caldito de gallina y chicharrón de cerdo. 15 bolivianos. 3,50 € el menú. Bueno, vamos a hacer la parada casi ya. Para mañana llegar a Cuzco. ¿Podría llegar a Cuzco hoy? Me faltan 3 horas. ¿Qué necesidad tenemos de correr? ¿Qué necesidad? Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Ya me encuentro como ese que acabáis de ver. Me encontré ya como ese 6 o 7. Y hay que hacer la curva entera para ellos. Yo también la hago para mí, pero cuando veo claramente de frente que no viene nadie. La llegada a Cuzco no la vamos a tomar con calma. Vamos a hacer otra parada en el camino. ¿Este es hembra? Sí, sí. 42 grados. Sí, también tengo destilado de muña, de hierbabuena. Y siendo Curahuasi la capital mundial del anís, ¿qué creéis que me fui a hacer? Y es pura. No me malinterpretéis, no penséis que soy un alcohólico. Tenía que probarlos todos. Gracias, hasta luego. Joder, he probado ahí unos cuantos anisetes de esos. Salió colocado. Oye, está rico eso. Para cuando pase por zonas de frío debería llevarme una de esas y me pego 2 lingotazos de esas de anís y como nuevo. Hay un montón, por la carretera veía un montón de caña de azúcar y efectivamente se lleva eso bastante aquí. Claro, se me olvidaba. En Perú solo me faltaba una cosa, que me parara la policía. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿De España? Voy a bajar allí abajo mejor, porque tengo el papel aquí atrás, ¿vale? Sí, 3 meses. El seguro. ¿Esto es a nivel internacional? Sí, tengo aquí Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay. Debería llevar, ¿no? No, ellos me lo mandaron por mail. De todas formas me lo revisaron en la frontera porque pregunté para estar seguro, digo, si tenía que contratar otro. Me lo pusieron ellos aquí al seguro internacional. ¿Y su pasaporte? Pasaporte, a ver dónde lo tengo. Aquí está. Sí. La salida de Bolivia y la entrada en Perú. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, pues confirmado. El SWAT, o SOAT, o como se llame, no es 100% obligatorio. Este señor ha visto mi seguro. Claro, hay que llevar el Mercosur y además en el mío es que especifica los países, que es... Bueno, ya dejo un link por aquí abajo para que sepáis cuál es y lo podéis contratar. Esto es publicidad gratis para el seguro. Pero ese seguro es Mercosur, incluye Perú. Estaba yo con las dudas que si sí, que si no. El señor lo ha visto y ha dicho pa'lante. O sea que de maravilla. Me ha asustado, digo, ¿es de velocidad? ¿Es de qué? ¿De qué? Y digo, aquí es donde me van a pedir el seguro. Y efectivamente, carnet de conducir y seguro. Misión de hoy, encontrar aceite para Rocinante. No cantes victoria todavía, que todavía no hemos terminado con la policía. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien. Buenos días. Dígame por favor la documentación de la... Acaban de parar hace nada. ¿De dónde viene usted? Vengo de... O sea, toda esta carretera, la 30. ¿Hacia dónde seguimos? Voy hacia Cusco. No se preocupe, continúe. ¿Sí? Continúe. Gracias. Aquí en Perú, como en Bolivia, donde están los talleres, están todos los talleres. Y donde están las fruterías, están todas las fruterías. Y donde está el de los repuestos, están todos los repuestos. Me han dicho la calle donde están todas las tiendas de repuestos de monto. Aquí hay un problemita,
y es que alguien me advirtió que de aceites también puede haber falsificaciones. Entonces pues ahí voy un poco en alerta con eso. Pero la calle esta de las motos me la ha recomendado la comunidad motera. Me han dicho que compre ahí tranquilo, que en esa calle no hay aceites falsos. Así que para allá que vamos. Muchas cosas aquí de Perú, poco a poco conforme vaya averiguando nos enteraremos. Mucha influencia oriental. Oriental me hablo de China o de Japón o no sé de dónde, pero sí, está muy influenciada. Con los procesos de independencia había que vender una sensación de libertad. Sí, libertad para el pueblo americano, se acabó la esclavitud. Ahora le tocaba ser esclavo a otro, porque la esclavitud no se acabó. Perú firmó un acuerdo con China por el que trajeron unas 100.000 personas para trabajar en agricultura y minería, con unas condiciones de trabajo prácticamente de esclavitud. Se obligaban por más de 10 años a pertenecer al mismo dueño. Con Japón pasó algo parecido, pero no con tanto volumen. De ahí la influencia en la comida, como el arroz chifa, en chino chi, comer, fa, arroz, y el famoso ceviche peruano, utilizar el pescado crudo para cocinar, lo trajeron los japoneses. Bueno, mejor no sigo con este tema que me enciendo. Vamos a buscar el aceite para la moto. Muy baratito, 50 soles el litro. Esos son 12,50 € el de Motul. Yo creo que nunca lo he comprado tan barato. Miedo me da. Aunque me dice que son distribuidor oficial Motul aquí. Y KTM. Deben ser serios. ¿Cómo es el aceite ahí? Eso de ahí no se mueve. Estoy viendo lo mismo que yo. Que ves estas montañas y te da vértigo. ¿Verdad? Qué locura, ¿no? Pisac. Mira que rodillo más apañado tiene Pisac. Seguro no se pronuncia Pisac. Es muy turístico, se ve esto. Todo Cusco y sus alrededores son muy turísticos. Bueno, pues esa es la ciudad. Y yo voy a estar unos días en un lugar a las afueras de la ciudad de Pisac. Tengo que lavar ropa, cambiar aceite a la moto, arreglar el espejito y arreglar 2 o 3 cositas más. Muchas casitas de barro. Creo que esto es un lugar como muy alternativo, tipo Samaipata. Mucha gente haciendo retiros espirituales, meditación, probando plantas medicinales. En mi caso me voy a entretener un poquito en poner al día a Rocinante. Bueno, pues aquí nos ha tocado cambiar aceite esta vez. No es el mejor sitio del mundo. Con todo este pasto, lo único que puede pasar es que se me pierdan piezas, pero es donde ha tocado. Vamos a cambiar el aceite. Vamos a cambiar el aceite. No me lo puedo creer. Por primera vez vamos a poder quitar el filtro de aceite con la mano, sus 10.000 kilómetros, no se ha movido. O sea que esa es la técnica, apretarlo con la mano y así soltarlo con la mano. De fuera. Este aceite normalmente es como color rosadito y atentos a la oscuridad que tenemos aquí. Eso es que ya le he tocado el cambio, ¿no? Pues aceite cambiado. Bueno, vamos a taparlo todo, a poner aceite, estoy sin juntita. Vamos a reciclar este. Me parece que no está muy mal abierto. Espera tú que se vacíe y sale una gota y otra gota y otra gota y otra gota. Bueno, pues yo con la otra. Tornillo para adentro. Tontería. Gotita, una gotita, otra gotita, otra gotita. Eso nunca se acaba. Uno más. Hasta ahí hemos llegado. Ahora viene cuando le echamos el nuevo aceite. 1040. Caso MA2 API SP. El anterior cambio lo hicimos en Ailín, Chile. De ahí pasamos a Argentina, subimos hasta el norte de Argentina. De ahí pasamos a Chile de nuevo, al norte de Chile. De ahí a Bolivia. Dimos unos paseitos por Bolivia, de Bolivia a Perú. Vale. Vamos a limpiar esto bien. Y vamos a arrancar para que el aceite se redistribuya por todas partes. Bueno, ahora mismo se ve rojito, pero se ve lleno hasta arriba. Yo creo que habría que haberlo arrancado antes de completar los 2,3. Pero venga, vamos a darle.
Así que era mi kit de reciclaje. Esto lo voy a llevar a un taller, 2,3 litros. Y todo esto también, a ver si algún taller me lo quiere coger. Y esto de regalo para el que se lo quede. Aceite cambiado. Ahora nos toca arreglar aquel soporte de maleta que se rompió en el camino del Canco. Bueno, lo primerito que hemos hecho nada más llegar a Cuzco es intentar arreglar el problema del tornillo. Lo enseñé, ¿verdad? Este es del soporte que lleva 4 anclajes, no, 2 anclajes a la moto y luego 4 anclajes al soporte. Se ha partido uno de los tornillos. He encontrado el reemplazo al tornillo. Este es especial porque tiene cabeza cónica, allí en Pisac no había, y Allen para que quede atrás. Eso aquí tiene. Hola, ¿qué tal? Disculpa, metí la moto aquí dentro. Se ha partido hay que extraer. ¿Cómo? Hay que extraer. Extraer, como un extractor. Adentro vamos a meter. ¿Tienen? Vamos a meter adentro. Y es que yo no tenía ni idea que teníamos que desmontar media moto para sacar un tornillo. Tampoco tenía ni idea que si queríamos soldar algo en la moto había que desconectar previamente la batería para no quemar las pocas cosas electrónicas que tiene la moto. ¿Ya? ¿Tan rápido? No creo. ¿Fácil? Así yo lo saco. Madre mía. ¿Ya está saliendo? Claro. Míralo. Digo, pero ¿cómo lo ha hecho para que no se suelde en las paredes, no? Qué bueno. Tornillo fuera. ¿Qué toca ahora? Pues volver a montar todo en su sitio y estaría Rocinante lista para otros 70.000 kilómetros. Ahora sí que sí, estamos listos para hacer turismo por esta zona. Vamos a empezar por Cuzco y de ahí recorreremos todo el Valle Sagrado hasta Machu Picchu. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Alle gloria militar, alle gloria